personas que no saben, siendo adultos, que todo empezó cuando eran niños o preadolescentes y abrieron puertas a ciertas películas, a ciertos juegos y a ciertas prácticas que les están afectando hoy en día siendo Habla de adultos. otras cosas y yo me metí en todo ese mundo, en todo el mundo de lo que hablaban, todas esas canciones y todo eso que vi, yo lo realicé en mi vida, yo lo hice realidad, porque es muy llamativo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Esta vez empezando una nueva serie que tiene que ver con aquellas películas, series, juegos, todo. Todo lo que están creando para destruir a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Creo que como padres, como abuelos, tenemos una enorme responsabilidad, no solo de orar por ellos, que es fundamental, sino de desarrollar el discernimiento, de no estar inactivos, de no estar permitiendo que de una manera casi imperceptible nuestros niños y nuestros jóvenes vean todo tipo de series, todo tipo de películas, todo tipo de juegos y pensar que no tienen nada malo. Muchos. Yo diría que casi la mayoría de las cosas que están saliendo dirigidas a nuestros niños y jóvenes tienen ya un plan de dañarlos, un plan de que ellos se vayan acostumbrando a que las cosas que están mal, según la Biblia, según Dios y según aún la mayoría de la sociedad, son normales y están bien, porque todos lo ven, es normal. No vamos a permitir que se normalice todo lo que tiene que ver con lo que es inspirado por el enemigo. Hoy, para hablar de eso, he invitado a dos personas muy especiales que tienen algo de experiencia en esto. Gracias por estar aquí, Empress. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Raúl, su esposo, Gracias. por estar aquí. Y en los controles, Valerie Ferro, que como siempre está presente en este podcast. Bueno, este tema yo empecé en mi Instagram. Para aquellos que no lo han visto, por favor, mi Instagram, ahí les pongo la dirección de mi Instagram, cómo encontrarlo. Pero lo más importante es que llevo ya varias denuncias hechas sobre series, películas que están en plataformas muy famosas, que no quiero decir nombres de plataformas aquí porque no me interesa. Ya la gente tiene que estar alerta en todas las plataformas que hay a disposición sobre películas que a mí me aterra, pero es que cada vez son más descarados, cada vez son más fronteros con respecto al tema del demonio, de Satanás, de los espíritus, de la brujería, de la hechicería, de todo lo que tiene que ver con lo oculto. Y los papás tenemos que estar pendientes, pero los jóvenes también. Los jóvenes mismos tienen que tomar una posición y querer ver lo que es peligroso para ellos, lo que abre puertas espirituales y luego puede traerles consecuencias a largo plazo, hasta que son adultos, o hasta viejitos, porque a veces se abren puertas espirituales que afectan nuestra sexualidad, afectan muchachos que sin saber por qué se empiezan a hacer daño, se empiezan a cortar, algunos se suicidan, otros nunca van a poder tener un matrimonio feliz, quedan adictos sexualmente a muchas cosas, en fin, hay cantidad de personas que no saben, siendo adultos, que todo empezó cuando eran niños o preadolescentes y abrieron puertas a ciertas películas, a ciertos juegos y a ciertas prácticas que les están afectando hoy en día siendo adultos. Así es de que empezamos en mi Instagram. Yo empecé hablando sobre una serie. Los que no han visto, bueno, van a mi Instagram y miran y vamos a llevar ese orden, pero quiero estar hablando en el canal un poquito más a fondo de cada una de esas cosas y por qué en realidad están mal. Bueno, la primera
La primera que vamos a mencionar es K-Pop Demon Hunters. Esta serie, bueno, ya lo que pasa es que entiendan algo, cada vez se está normalizando y para los jóvenes se vuelve como más juego el Demon y todo lo que sea con Demon y con no sé qué, entonces se vuelve emocionante porque como los papás hacen, ¡ah! Entonces son más felices porque con tal de llevar la contraria y con tal. Y hay algunos papás también que les parece chistosísimo y que les parece hasta como curioso, divertido. Esto es japonés, ¿no? Coreano. Coreano. Sí, Esto es coreano, bueno, ojo con todo lo que viene de por ahí. sí. Está cargado de cosas súper destructivas, juegos, películas, series, todo. Y entonces aquí se trata de eso, ay, del jueguito, de que cazan demonios y que no sé qué. Pero cuando ustedes escuchan, por ejemplo, la última canción, traducida, ellos están diciendo cosas como, reza por mí ahora, seré tu ídolo, manténme controlado, manténme obsesionado, ponme en repetición eternamente en tu cabeza. Cada vez que te duele, escucha otro verso, puedo ser tu santuario, sabes que soy único, ahora mismo te amaré más cuando arda, más que el poder, más que el oro, me diste tu corazón, ahora vengo por tu alma. Soy el único que amará tus pecados. Siente cómo mi voz se mete bajo tu piel y sigue la letra. Ellos cantan estas canciones, las repiten y cada vez que tú haces que un niño repita, y por eso lo hacen canciones, para que la repitan una y otra vez, cada vez que lo hacen es como una oración. Es una oración. Están abriendo puertas y están permitiendo, están casi haciendo pactos inconscientemente. Además, cuando es con música, todo esto va más profundo, más sentido, entonces es peor por ahí. Esa fue la primera de la que yo hablé en mi Instagram. Y la otra, Empress, Se llama Big Mouth. Esa primero empieza de 16 para arriba. Cuando tienen el rating de lo qué edad pueden ver, dice de 16 para arriba. Y esa empieza el primer episodio. Están en una escuela, unos adolescentes, y de pronto se aparece un demonio al lado y comienza a decirle cosas obscenas sexuales y que vaya al baño y haga cosas sexuales y que si no nunca se va a ir. Entonces que el muchacho lo tiene que hacer. También se le aparece en el cuarto, aparece otro niño desnudo y él se queda con el pensamiento y él comienza, bueno, actúa en el pensamiento y después muestra otra escena donde los mismos padres le están diciendo al niño, estás pensativo, ¿qué estás pensando? El niño les cuenta y ellos le dicen, eso no te preocupes, eso es normal. Eso es normal de que entre los jóvenes, hombre y hombre. los hombres y hombres, si se besan en las partes privadas, eso es normal. Entonces, hasta muestra como que los padres tienen que normalizar eso y el niño comienza a dudar su propia identidad desde lo que le está hablando en el muñequito. Y como aparentemente parece un muñequito, Claro. entonces uno hace clic y ya, comienza a ver y ya como que se queda uno allí Bueno, pensando. eso entre otras cosas que no nos queda difícil aquí decir porque realmente son horribles y bajas. Cuando un niño, o sea, una cosa que me preocupa bastante es que, por ejemplo, está el hermanito de 16 viéndolo y se va a acercar los más chiquitos. Y el hermanito de 16 no va a cambiar ni va a decir, ay, mi hermanito lo está viendo. Ya para el de 16 es pésimo porque tiene una carga horrible sexual, una cosa horrible, súper baja, súper desagradable, que no es ni siquiera para la edad de 16 para arriba, ni siquiera para adultos, considero yo. Pero imagínense ustedes si además los más chiquitos tienen acceso. Las personas piensan que esto no tiene ningún problema, que que es un misterio, que tanto misterio y tanta cosa. Bueno, Raúl, tú cuando niño, preadolescente, tuviste ciertas cosas, contacto con ciertas cosas. ¿Hasta qué punto eso realmente te afectó tu vida? Pues
Cuando yo era chiquito, no era... habían dos cosas que yo me acuerdo que me afectaron. Uno era la música. Yo tenía un primo y él era mayor que yo, él tenía como 16 años. Tú tenías Entonces, más o menos... yo tenía 9. Ok. Entonces, ese primo escuchaba música que tenía letra muy fea, obscena, Ujú, pornográfica, ujú. básicamente. Y entonces él me introdujo a esa música. Y entonces esa música, toda la lírica de esa música era ultra sexual. Entonces, yo me aprendí toda la letra de todo el álbum, Sí. de todas esas Oh canciones. my God. Entonces, todo eso a mí se me quedó en la mente y después eso se convierte en algo que tú quieres hacer, que Claro, tú buscas la forma como hacer eso que tú estás escuchando, cómo hacerlo realidad, porque suena atractivo. claro. Entonces, y ese mismo primo fue el que me introdujo a la pornografía. Interesante lo que tú decías de que, claro, porque él estaba ahí viéndolo con sus amigos y ponía un cassette y ahí estábamos todos. Y es verdad, o sea, el de 16 no le importa que, porque no es un adulto, no está pensando que a quién tiene al lado. Claro. Entonces, lo mío era más fuerte, o sea, ya esto es algo más sutil, lo que está pasando ahora, que es como que, o sea, está pasando algo, pero por debajo te están metiendo la misma información, Claro, solo que lo disfrazan. claro. Para mí fue directo, ¿no? Ujú. La pornografía y la música de esa forma. Bueno, pero hoy en día es también directo. Bueno, eso La también. música, la sexualidad hoy en día de la Sí, música es directo. Y sí, la escuchan los papás inclusive sí. y no le ven nada malo y escuchan cosas súper cargadas de cosas sexuales que como tú dices, el problema es que después los muchachos las quieren realizar. Y cuando Sí. se vuelven adictos a la pornografía, adictos a la lascivia, al sexo, se casan, no van a poder parar. No van a poder tener ni un matrimonio porque es muy difícil sostenerlo. ¿Qué fue la, tú dijiste dos cosas y qué fue la otra cosa? Sí, no, la música, la música así de esa forma y la pornografía. Mm, O sea, ya de temprana edad viendo pornografía. En realidad en ese tiempo no habían, o sea, yo no me acuerdo muñequitos o cosas así de esa forma, pero la experiencia mía fue esa y para mí lo que fue la pornografía fue algo muy fuerte para mí. Para dejar eso fueron años y años y años ya estando aquí en la iglesia para poder soltar eso y yo y llegué a la aún siendo iglesia, casado. claro, sí, yo llegué a la iglesia a los 26 años y yo empecé en la pornografía a los 9 años. Eran años y años y años de estar Claro. sumergido en eso. Uno lo puede mirar y uno dice, ah, bueno, sí, chévere, no pasa nada. Pero sí te afecta, sí afecta a tu matrimonio, tus pensamientos, la forma en que tú te comportas, cómo tus pensamientos son a diario, en qué piensas. Entonces, no es algo que uno se puede meter y decir que uno puede jugar con eso, abrir esa puerta y salir fácilmente. Así es. Y esa música te lleva a otras cosas porque esa música después habla de drogas, Claro. habla de otras cosas y yo me metí en todo ese mundo, en todo el mundo de lo que hablaban, todas esas canciones y todo eso que vi, yo lo realicé en mi vida, yo lo hice realidad porque es muy llamativo. Caíste también en drogas. Sí, por años, por años. Igual hasta que llegué a la iglesia, gracias a Dios, ahí ya. Pero fueron años. Yo empecé con la droga más o menos a los 16 años, o estuve 10 años en drogas fuertes, de todas. So, eso, de nuevo, no es algo que uno dice, ah, yo me meto por aquí y juego un ratico y ya. Gracias a Dios yo pude salir, pero tengo amigos que están presos hoy en día con, o sea, sentencias largas, amigos muertos, eh, o sea, les han pasado de todo, un Bueno, poco. tú me estabas contando algo de que ya casada inclusive un día estabas orando por tu esposo para que saliera de todas esas, ayudarlo a salir de todas esas cosas y se desmayaba. Ya casados y aún así en la iglesia porque eh, pues aún así en la iglesia no había todavía completamente dejado la música.
como que escuchas algo, ay, esa música no es tan así, no es tan mala. Am, Aún así, él llegó en un momento de su vida donde la música lo llegó a afectar tanto de que él se ponía los audífonos con la música y él estaba completamente como que ido. Y llegó a tener sentimientos de quererse morir, de quererse matar. Entonces, una vez él quería salir del cuarto y que quería ir a manejar e irse para destruirse. Entonces yo cerré el cuarto y yo dije, no, tienes que orar. Y entonces puse adoración y él se ponía así, se tapaba los oídos, no puedo, no puedo, no puedo escuchar eso, quítalo, quítalo, quítalo. Y comenzaba, y yo cuando comenzaba a orar por él comenzaba a llorar y él se desmayaba. Yo decía, la sangre de Cristo, y él se desmayaba, porque ya estaba tan metido en él, en sus pensamientos, que otra vez él me llamó y me dijo, no, hasta aquí llegué, me voy a morir, me voy a matar. Entonces, o sea, ¿qué se dice en ese momento? Yo le dije, bueno, ven, despídete de mí, despídete de tus hijos, y después, pues, tenía que decir lo que tenía que decir para traerlo hacia mí, Claro. para poder orar por él. Entonces, él llegaba supuestamente a despedirse de sus hijos, y eso que él amaba a sus hijos, pero la música, los pensamientos habían llegado a tal punto de destrucción que nada más le importaba. Entonces él llegó a la casa, yo lo dirigía en oración a renunciar a esos pensamientos, a lo que había escuchado, poco a poco, y eso fue un proceso de casi 8 años de oración, ayuno, destruyendo todo lo que había escuchado. Y no solamente siempre música que tenga palabras, porque son músicas con sonidos fuertes que sabrá Dios lo que cuando la hacen, lo que están haciendo con esa música. Sí, está inspirada igual Está inspirada, para una pero destrucción. él era como un zombie, completamente zombie. Y él, mi esposo no existía en ese momento. En ese momento él estaba completamente para la destrucción. Sí, el problema es que hoy en día las series, las películas y los juegos tienen la música incluida, como en esta que hablamos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que estamos hablando de la parte visual, que ya está, de la parte de mueven los sentimientos con la parte de la historia en sí misma, pero además entonces le meten las canciones, la música. Entonces estamos hablando de una herramienta súper poderosa para abrir puertas espirituales, para que las cosas que entran después se queden ahí y sean difíciles de sacar, solamente con oración, solamente con una persona que le ayude a uno a orar, que le ayude a uno a renunciar a todas esas cosas que escuchó, a pedir perdón a Dios, a decir, perdóname Señor por todo eso, todo lo que, puerta que se haya abierto en mi vida, Señor, ciérrala, yo no quiero, renuncio a eso, no quiero volverlo a tener nunca más en mi vida, quítame toda cosa que haya entrado, empezar a clamar. A algunas personas se les sugiere, si pueden, que ayunen y entren en un ayuno y en un clamor de oración para que puedan ser libres. Y bueno, fíjense en este caso lo que dice Emperatriz. Raúl le tomó 8 años porque el primo de 16 comenzó a enseñarle a involucrarse en un mundo oscuro, un mundo donde tú entras, abres una puerta, pero tú no tienes ni idea si tú vas a poder salir. Porque la salida tuya de las drogas y de todo fue un tremendo milagro. Entonces, tú eres un Sí, testimonio sí, es un milagro. tremendo. Un milagro. Y lo de la música, porque pienso que es muy importante, pienso que el ser humano, el cristiano, muchas veces puede andar distraído. Y cuando yo recaigo en lo de la música, es estar en el mundo distraído, es estar, para mí, estando en mi trabajo, sentado en un cubículo con otras personas que están escuchando música. Y no pensar de que yo me debería
O sea, estar activo en el momento y decir, bueno, yo me debería de aislar de alguna forma de esto, tener mi propia música Claro, para no dejar que esa música que está a mi alrededor me entre, porque me gusta eso. claro, es una En- tentación. es una tentación. Y entonces por ahí empecé. Entonces, como que, entonces yo solo escuchaba música cristiana Sí, y empecé a escuchar música del mundo, de a poquitos, hasta el punto donde lo único que escuchaba era música del mundo. Yo dejé de escuchar música cristiana. Y cuando yo iba en el carro con mi esposa y ella ponía música de adoración, yo no podía. A mí me entraba un desespero cuando ella lo ponía y le decía, por favor, apágalo, apágalo, que no puedo escuchar eso. Y fueron años de poder, primero que todo, dejar esa música y poder empezar a adorar de nuevo. Fue un proceso largo para limpiar eso, entender de que no me servía, de que no me aportaba y que tenía a mis hijos claro. que estaban, a veces yo lo ponía y ellos escuchaban esa música. Y simultáneamente que estabas metiéndote en la música, todas tus áreas, tu vida iba hacia atrás. Todo echó para Todo, atrás. todo hecho para atrás. Dice la Biblia que el estrado postrer viene a ser peor que el primero. De manera que también dice la Biblia, el que está fuerte mire que no caiga. No nos podemos sentir nunca seguros, nunca, ay, no, yo veo eso y no pasa nada. No. Y sobre todo lo que tú dices, pensar en nuestros hijos. ¿Qué estamos escuchando que les afecta a ellos? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Y qué puertas estamos abriendo que parecen que inofensivas, pero finalmente son puertas que nos llevan hacia la destrucción? Es muy importante que sepamos que en estas semanas, esta serie que estamos comenzando, estén alerta, escríbanme por favor, si ustedes se enteran de algo que genuinamente, no que sea una sospecha aún, que genuinamente es contrario a lo que deben ver, escuchar nuestros niños, nuestros jóvenes, inclusive todo cristiano que está haciendo daño, por favor envíenme, escríbanme y vamos a entrar en esta campaña, una campaña donde denunciamos, pero una campaña donde también tomamos las armas y empezamos a orar. Empezamos a orar por nuestros hijos y por nuestros jóvenes. Y empezamos a pedirle a Dios que ponga discernimiento en la iglesia cristiana, que ponga discernimiento en los padres, pero que sobre todo ponga discernimiento en los jóvenes, para que ellos mismos sean los que digan, sí, no veo más esto. Y ellos mismos se aparten. Necesitamos ese tipo de milagros y ese tipo de manifestaciones de Dios para que podamos, en lo posible, hacer nuestra parte, protegiendo a los que amamos y que, bueno, Dios va a hacer la suya. Con su ayuda vamos a poder seguir caminando para que no nos distraigan, no nos roben a nuestros niños, a nuestros jóvenes y no ellos entren en este sistema del mundo donde todo está bien, donde ser satanista está bien, donde jugar con demonios está bien, donde hacer brujería está bien, donde todo vale. No, no todo vale. No, la Biblia es muy específica y no todo vale. Y es el cristianismo que seguimos y esa es la forma de protegernos basados en la palabra de Dios. Así es que bueno, si les parece vamos a orar, pero no se me vayan porque yo quiero tenerlos en el próximo episodio hablando un poquito más sobre estos temas. Así es que por favor se quedan aquí. Gracias porque todavía tenemos mucho que hablar. Vamos a orar. Padre precioso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de que el velo sea corrido, de que no seamos engañados, imperceptiblemente atraídos, Señor precioso. Ayúdanos, precioso Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos y permítenos, Señor, ser atalayas para esas personas que están dormidas, distraídas, para esos adultos, pero también para esos jóvenes y esos niños que serán los que tengan que tomar finalmente la decisión para salvar su vida y para cumplir su propósito en esta tierra, el que tú les has encomendado. Gracias, Señor, por todo tu amor y misericordia. Protege, rodea y bendice en todo momento y lugar a cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos. Y glorifícate, Señor,
que en el discernimiento que vas a colocar en ellos, en la radicalidad y en sus decisiones, pidiendo tu ayuda en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguiremos hablando de otra denuncia, otras denuncias que vamos a hacer. Por favor, quédate aquí, estate pendiente y pásele esto a las personas que tienen hijos para que estén alerta y puedan despertar de ese sueño.